En la Parashá Mishpatim hay una serie de leyes, tanto civiles como penales, y que podemos estudiarla de una manera, pues hasta real o literal, mas sin en cambio esto chocaría a través de los tiempos. Por ejemplo, la compra-venta de esclavos. Tal vez en aquel tiempo, en aquellas épocas, podría decirse que estaba permitido tener esclavos. Mas el propósito del escrito no es ese. Chocaría un poco. Si el Creador liberó al pueblo de Israel de Egipto precisamente para ser libres, ¿por qué permitiría entonces compra-venta de esclavos? La clave está en el primer capítulo de Bereshit 2:7. Ahí que crea al Adán. Al Adán le da a escoger algo que Adán pues, en realidad no entendía. Adán probó de un árbol que no debería de probar y vino una caída. El Creador dialoga con él y le dice que tiene 6 días, o 6 años, o 6,000 años para repararse. En un Midrash nos cuenta que Adán se puso a trabajar desde ese primer día, porque le dijo: el día que comieres, ese día morirás. Ese día se puso a trabajar Adán y encontró una energía poderosísima, encontró una opción llamada David. Y Adán preguntó: ¿y quién es ese personaje que está ahí? El Creador le dijo: bueno, ese es David, pero no tiene más que 3 horas de vida. Y dice: yo quiero darle de mis 1000 años, 70 años, para que viva. El Creador lo aceptó. Y de ahí que nace entonces la historia o la leyenda del rey David. Pero un poquito más al fondo, el rey David, dentro de la Kabbalah y del árbol de la vida, se refiere a la tierra, a la humanidad. Y entonces nos dice que David daría paso al Mesías. En otras palabras, si Adán dijo: voy a morir, pero tengo 6,000 años de reparación, le doy tiempo a la tierra y que la tierra traiga al Mesías. De ahí entonces esa frase de que el Mesías vendrá de David, o David traerá al Mesías. En otras palabras, el clamor de los humanos en la tierra hará que venga el Mesías en 2 etapas: Mashiach ben Yosef, que está más cercano, o el pariente cercano, y Mashiach ben David en el cierre de esos 6,000 años. 6 días trabajarás, 6 años serás esclavo, 6,000 años tienes para reparar los errores, y el 7º de Shabbat quedarás libre sin cargo alguno. Bienvenidos en esta parashá, muy interesante todos los temas que se abren aquí en esta parte del estudio, pero sin embargo tenemos que centrarnos en algo que sea de gran bendición para sus vidas. Shalom Aleichem y bienvenidos. Parashá Mishpatim, y David traerá al Mesías. Shalom Aleichem y gracias por estar con nosotros en este breve resumen de la parashá. Los 10 mandamientos y las leyes civiles y penales a las cuales se refiere esta parashá, así como todas las 613 misbot, fueron dadas por el Creador allí en el monte Sinaí, y tienen el carácter de permanencia y eternidad propias de las leyes divinas. Las leyes contenidas en la Torá, indicativas del modo de vida que tendría que llevar el ser humano, no se precian de ser originales, pero sí tienen la particularidad que no poseen otras leyes, ya que derivan de una autoridad sobrehumana. Vamos a entrar a nuestros datos en esta ocasión de la Parashá Mishpatim. El libro de Shemot, y lo tenemos 21:1 al 24:18. El profeta Jeremías 34:8 al 22. El libro de Matitiahu 5:38-42. Y los temas en esta ocasión, todo con respecto a las leyes civiles y penales. La ley civil, así inicia el texto. Los siervos, la venta de los siervos, que es un poquito contradictorio para nuestra época. El asesinato, las consecuencias de los castigos, como tienen que llevarse a cabo. Homicidio involuntario, lesiones corporales,
la muerte causada por un animal, una fosa, préstamos, descanso de la tierra y finalmente las 3 fiestas de peregrinación. Tenemos que dejar en claro que estas leyes en sí son para nuestro diario vivir, pero más allá de eso tienen un aspecto místico y vamos a tratar de desarrollarlas en esta ocasión. Tenemos entonces ahí nuestro texto común que utilizamos y es importante lo que le voy a mostrar en esta ocasión porque tenemos que usar el texto necesariamente. Nos dice aquí, leemos una porción solamente en el hebreo, Be'ele hamishpatin asher tashin lefeinehen. Estas son las leyes o los juicios o las ordenanzas que tú pondrás delante de ellos. Cuando alguno compre un esclavo hebreo, Sheshet Shanin Yabe podrá trabajar durante 6 años. Ubeshevat Yotze Lehabshihinen, y quedará libre al terminar o al concluir esta etapa. Déjeme, lo voy a leer en español. También le ordenó a Moshe, varía un poco. Vemos aquí la definición, Be'ele hamishpatin, aquí nos dice, y estas son las leyes que tú pondrás delante de ellos. Aquí le agregan la palabra Moshe para darle, yo no sé si más realce, pero aquí le dice palabras que no existen en el texto hebreo. Por ejemplo, la palabra Moshe, pues no la podemos y no la localizamos dentro del verso 1. Mire, este es el verso 1 y aquí termina. Y no localizamos el nombre de Moshe, que por ende es alusivo, pero que no lo podemos encontrar. También le ordenó a Moshe darle a los israelitas, tampoco dice israelitas, pero aquí solamente dice Be'ele hamishpatin asher tashin lefeinehen. También le ordenó a Moshe darle a los israelitas las siguientes leyes. Cuando compren un esclavo israelita, solo podrán obligarlo a trabajar durante 6 años. El 7º año el esclavo quedará libre sin que tenga que dar nada a cambio. Si cuando fue comprado venía solo, se irá solo. Si venía con esposa, se marchará con ella. Así nos los dice el libro de Shemot, capítulo 21, del 1 al 3. Pero ahora quiero mostrarle algo muy importante, y es respecto a las traducciones. El texto permanece fiel. La interpretación o la traducción se la da el grupo que la edite y la quiera compartir. Por ejemplo, esta es una foto que se ha tomado de un Humash. Aquí tenemos Sefer Shemot para Hamishpatim 21 del 1 al 2. Y esta es la porción en hebreo, lo mismo que le acabo de poner. Esto en un Humash normal tendría que venir la parte en hebreo y la parte en arameo. Aquí leemos nosotros lo mismo que le acabo de leer. Be'ele hamishpatin asher tashin lefeinehen. Como le mencionaba, aquí en español, en hebreo, pues no nos dice lo que dice en español. Déjeme, le pongo lo que le acabo de mencionar en la otra página. También le ordenó a Moshe darles, esto no dice en el texto hebreo. Aquí dice, Be'ele hamishpatin asher tashin lefeinehen. Kitigne eved ibri. Vamos a empezar aquí. Vamos nosotros aquí, Kitigne eved ibri. Aquí dice, no dice israelita. Y yo le quería señalar esto por lo importante que es el texto y la veracidad y la ética que se debería de tener al hacer la traducción, porque esto es muy importante. Tal vez se le miente a la gente que desconoce un poco el hebreo, hacerlo pasar como israelita. Y aquí nos dice Eved Ibri, siervo hebreo. Pero déjeme ponerle ahora la traducción en español, porque este Humash está en hebreo y está en español. Y esta es la traducción de esta misma literatura. Para Shemot, capítulo 21, dice aquí la ley civil. Y aquí lo traduce en español, pero fíjese lo que le quiero decir esto es lo que le quiero comentar. Y estas son las leyes que colocarás delante de ellos. Aquí está más fiel al texto. Estas son las leyes que colocarás ante ellos. Aquí no dice Moshe ni israelitas. Aquí está bien.
y estas son las leyes que colocarás ante ellos. Beelek, estas, Hamishpatim, leyes, Asher Tashin, que pondrás delante de ellos. Hasta aquí, bueno, prácticamente a la traducción es fiel. Donde ya viene la manipulación y la falta, podría llamarse así, falta de ética, falta de respeto, el traducir como quieren traducirlo. ¿Por qué? Por el texto que sigue. Kitigne Eved Ibri, aquí nos dice en el hebreo, que también aquí nos dice Kitagne Eved Ibri. Y en español, en una traducción normal, como lo traduce, cuando compren un esclavo israelita. Bueno, déjeme decirle que este escritor, este traductor miente, porque no dice esclavo israelita, nos dice un esclavo hebreo. ¿Y es mucha la diferencia? Por supuesto que sí. Por el alcance que este lleve y por la connotación que tiene el texto. Pero vamos a ver en la otra parte, en la que se utiliza en un Humash, donde entonces se desvía, porque es lógico, se desvía la información a cierto grupo racial. Y esa es una gran mentira. Mentira, en fin. Nos dice aquí, Kitigne Eved Ibri, siervo hebreo. Y vamos a ver cómo lo traduce aquí esta literatura, que esta es la que se utiliza en los estudios. Este es un Humash. Nos dice aquí, si adquieres un siervo judío, esto también es una mentira. Podría ser que lo utilizan para ellos, pero tienen que ser fieles. Esto sí es una gran verdad. Tienen que ser fieles al texto hebreo. ¿Por qué les señalo? El texto hebreo no me dice siervo judío, me dice Eved Ibri, así. Y ellos le ponen siervo judío. Llevándose esto solamente, le vuelvo a repetir, a un grupo racial, como si esta Torá fuese exclusivamente para este grupo. Y eso no es verdad. La Torá tenemos que entender primero que fue entregada en el desierto, y el desierto es tierra de nadie. Bueno, la Torá es de todos y es particularmente de nadie. No es para un pueblo específico, como aquí lo dejarían saber que es para ellos, infieles a la traducción. Solamente les señalo esto, que no dice ni israelita, no dice israelite o israelín, no dice tampoco Yahudí, Eved Ibri. ¿Por qué es tan importante? Por lo que implica. Porque ahora le voy a señalar un poquito lo que significa Eved Ibri, que es la real connotación o el real realce o alcance de lo que nos dice este escrito. Solamente le quería dejar en claro que se tiene que tener cuidado y tiene que serse fiel y tiene que serse honesto. Y hasta cierto punto una ética moral a la traducción. Bueno, si es que se conociera de ética. Déjeme decirle por qué el texto nos dice Eved Ibri. El texto original está exacto, por lo que este va a proyectar. ¿Qué es un Eved Ibri? Siervo hebreo. Eber es cruzar. Ibri, bueno, uno que cruzó. Pero vamos a ver nosotros entonces, ¿por qué le dicen esto o por qué nos dice el texto? Este texto es aplicable ahora, este texto es aplicable para todos los tiempos, pero específicamente para las almas. Yo le comentaba que este texto, bueno, está fuera de contexto ahora. Estamos en esta época donde se prohíbe, aunque se da, se prohíbe la esclavitud. Ya no se pueden comprar esclavos, pero entonces, si no se pueden comprar esclavos, pues quiere decir que la Torá ya caducó, porque aquí me está hablando de comprar un siervo hebreo. Pues no, aunque aquí en la tierra ya haya abolido la esclavitud, el texto sigue intacto por la trascendencia que este tiene. Eved Ibri son las almas, y esto necesariamente nos tiene que remontar al jardín del Edén. Un alma es aquel que cruza. Cuando el Adán fue expulsado del jardín del Edén por causa del becerro de oro, este fue puesto, se lo voy a explicar rápido porque más adelante abundaremos un tanto en esto.
El hombre, cuando fue expulsado a causa de su caída del jardín de Edén, fue puesto en este lugar. Aquí se le llama Binah. El hombre tenía que perfeccionarse. El hombre que tenía que trabajar las áreas que le fueron dañadas. ¿Cuáles áreas fueron dañadas? Bueno, en sí fue dañada estas 6 áreas, que acá en el árbol de la vida se conoce como Gesed, Geburah, Tiferet, Netzad, Hod, Yesod y Malhut. Pero en realidad Malhut no, porque el Malhut es donde vivimos nosotros. Aquí en este lugar tenemos que arreglar, que accionar para arreglar esas cualidades que nos dañaron ahí en el jardín del Edén. Y al hombre lo pusieron aquí, en un lugar llamado Binah, que también se le llama la cámara de las almas, o el nido del pájaro, así se le llama, porque ahí están los huevecillos que posteriormente van a nacer. Pero le estoy relatando lo que es un Eved Ivri. Un Eved Ivri es el alma que cruza, va a tener este cruce, va a descender en esta área. Este es Eved Ivri, un siervo o un alma que fue afectada y ahora tiene que hacer este descenso para llevar a cabo su corrección. Pero que también esto es un poquito dual. ¿Por qué? Porque aquí nacemos y cuando una persona muere hace su retorno. Mire, esto es muy especial y muy interesante. Cuando muere una persona, acá que decimos que muere, no es otra cosa que trasciende o deja su cuerpo, pero regresa. Esto es lo que se le llama las escuelas. Nos dice en el libro de Zohar, en el libro 1, que hay 7 escuelas, o 7 yeshivot, así se le llaman, la yeshiva de cada uno de estos personajes. Bueno, ¿por qué? Porque cuando una persona fallece no se pierde en el espacio, no se va al infierno. Si acaso cruza un río de limpieza de todas las impurezas que tuvo acá en la tierra, pero hace este retorno. Ahora, este retorno lo hace de una manera opuesta a como regresó. Lo haría así y regresa al Padre. En esta manera ingresa a la tierra y de esta manera regresa al Padre. Quiere decir entonces que en base a este cuadro, pues no nos perdemos aquí. Aquí morimos y no nos perdemos. Retornamos. No estamos en el infierno quemándonos para el día del juicio. No, nuestra alma empieza a ascender. Pero estamos con el tema del Eved Ivri, que es entonces el Eved Ivri, es un siervo hebreo o una alma que llega a esta dimensión. De ahí la importancia entonces que no se puede decir un israelita. Israel es un estado de conciencia. Un judío, si lo vemos así, acá es un estado racial. La Torah va más allá de lo físico y de la carne, el grupo, el clan donde uno provenga. Pero déjame poner otro ejemplo tal vez más práctico. Este es el mundo por venir, o el mundo de donde estamos nosotros y a donde regresaremos. Esta es la tierra. Aquí nacemos. Y Eved Ivri es este cruce que hacemos. Esto es ser un siervo hebreo. Hebreo, lo vuelvo a repetir, Ivri es el cruce que se lleva a cabo. Descendemos de esta parte que es llamada Binah, o donde están nuestras almas en espera para en un tiempo nacer aquí en la tierra, porque es necesario arreglar nuestros midot, nuestras habilidades o nuestras cualidades que fueron dañadas. Bueno, esto es Eved Ivri. Aquí está nuestra alma, cruza esta dimensión. Estamos en la tierra. Esto es ser Eved Ivri. Aquí no dice un israelita cruzó o un judío. No. Bueno, este es un siervo hebreo. Pero déjeme explicar un poco más. Porque al primero que se le llama Ivri es a Abraham, precisamente cuando cruza un río. Ese se llama el río Yabok, que también lo cruzó Jacob, bueno, cuando desciende de Mesopotamia
un poquito antes de la entrada de Canaán, la tierra de Canaán, hay un río que se le llama Yabok. Bueno, ese momento cuando cruzan el río, que metafóricamente ese río es esta línea, se le llamó el hebreo o el ibrí. Nos dice aquí, Beyabó Hablit Beged le Abraham ibrí. Es la primera vez en Bereshit que le llaman Abraham el hebreo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, cruza de Mesopotamia a Canaán. O exactamente, ¿qué significa? Cruza este mundo para llegar a la tierra. Este es un siervo hebreo. Bueno, le vuelvo a repetir, por eso la importancia de no modificar el texto. Porque si yo le pongo así como un israelita, me define prácticamente un grupo. Pero si yo le pongo como le pusieron ahí, si adquieres un siervo judío, pierde su connotación original y su proyección. Se pierde el texto. El texto pues, ya sería irrelevante cuando le ponemos algún otro nombre. Mire, aquí esta traducción de buena manera le puso israelita. Cuando compren un esclavo israelita, al otro ya le comenté lo que pusieron, pero eso es falta de profesionalidad, falta de ética, no respetar los parámetros del texto. De ahí que nos dice que la pluma del escriba mentiroso. ¿Por qué? Porque sabe bien que aquí no dice ni israelita, no dice ni judío, dice hebreo. Y hebreo es el que cruza. Pero vamos a ver lo que nos dice. En base a lo que le estoy exponiendo, sigue el texto. Y es así donde le podemos entender. Estos son los derechos que les pondrás a las almas hebreas o a las almas que van a descender a la tierra. Teniendo en cuenta que esto lo podemos ver históricamente o metafísicamente. Y metafísicamente me refiero cuando lo vemos de una manera espiritual. ¿Cuáles son los derechos? Kitanet Ebedibri Sheshet Yamin. Aquí es interesantísimo todo esto. Nos dice que 6 días este Ebedibri tendrás, o estarás 6 días de esclavo. ¿A qué se refiere? 6 años. Sheshet Shanin. 6 porque 6 años. Bueno, acá físicamente no lo podríamos entender. ¿Cómo entendemos esto de que solamente será esclavo durante 6 años? Bueno, tenemos que entender desde donde le vengo manejando que un alma hebrea es la que cruza y solamente no tiene 6 años. Pero vamos a abrir un poquito esto. Aquí tenemos el 18.2. Cuando compres un esclavo, le vuelvo a repetir, las traducciones están erróneas. Solo podrán obligarlo a trabajar durante 6 años. El 7º año, el esclavo quedará libre, sin que tenga que dar nada a cambio. 6 años. 7 años, el 7º será libre. ¿A qué hace alusión esto? Bueno, déjeme explicarle un poquito. Lo que ya le comenté algo en la otra hoja. Y esto es con respecto a la creación del Adán. Déjenme, me voy un poco más despacio aquí porque es muy importante. En Bereshit 2.7 nos dice de la siguiente manera: Vayetzer Yahweh Elohim. Es muy importante. Esta traducción, como vemos aquí, tiene puntos. Es erróneo todo esto porque esto no tiene que tener puntos porque nos condiciona a pronunciarlo como quien elabora esto quiere que pronunciemos. Aquí está, esto no se pone vocales. Así es. Bueno, dice Vayetzer Yahweh Elohim et Hadán. E hizo o creó o formó Yahweh Elohim al Adán. Afar min Adama, del polvo de Adama. Yafo ve'afiv nishma hayit, y le puso su neshema. Aquí lo tenemos la palabra, su neshema de vida. Vayehi Adán le nefesh hayá. Nefesh es el cuerpo. Cuando el creador pone el alma, que es la parte divina del creador, que es la letra Hei, esta es la nefesh de vida, pero no de vida, es de vidas. Aquí en español podría decir le puso aliento de vida. En hebreo lo podemos ver bien claro que es Hayim.
Hayim, la palabra im es plural, en este caso masculino, Hayim. Entonces sería Nishma Hayim, el alma de vidas. Vallejí Hadán, Nefesh Haya. Esa es la misma palabra, miren, Hayim, vida, vidas, y aquí es vida. Nefesh es el cuerpo, son los sentimientos, es el intelecto, pero el intelecto y el cuerpo no funciona hasta que la parte divina es puesta. Bueno, aquí le ponen al Adán. El Adán a la caída, ahí en el jardín del Edén, un poquito repetitivo lo que le dije, y lo hago por lo que le voy a comentar. A la caída del Adán, ahí en el jardín del Edén, le dicen algo muy interesante, que él tiene que trabajar 6 días. Desde ahí le dicen, y que el séptimo día pues sería Shabbat. Pero este es el mandamiento que nos dice acerca de Shabbat. Es un poquito raro todo esto. Uno de los mandamientos que acabamos de ver la semana pasada, dentro de los 10 mandamientos, es la orden de guardar el Shabbat. Ahora no nos vamos a meter porque tendría que ser muy específico lo que nos dice el texto. Dice, Sakor Yom HaShabbat LeKodosho. Guarda o recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Sheshet Yamin, 6 días trabajarás. Esta palabra, y harás. Pero aquí dice siervo, lo mismo que nos dice aquí. Podemos ver las letras, Eved, aquí. Lo que pasa es que aquí ya la traducción me dice diferente. 6 días harás todo tu trabajo, pero entonces 6 días serás Eved, serás siervo o serás esclavo, como me lo traduce aquí. 6 años el esclavo, pero es un Eved. Aquí entonces diría 6 días serás esclavo. ¿A qué se refiere este y este? Tienen la misma connotación. Bueno, déjenme explicarlo un poquito y le voy a poner el contexto para que entendamos nosotros. Cuando el Adán cae en el jardín del Edén, le dicen que él va a morir. El día que comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día vas a morir. Bueno, Adán probó de ese fruto. ¿Qué es que entró al otro lado? Comió del árbol del otro lado. ¿Pero por qué 6? Déjeme, me salgo un poquito para traerle una referencia. El Adán fue creado en el 6º día de la creación, como se muestra en Bereshit. Es creado en el 6º día. Adán es creado alrededor de las 9 de la mañana del 6º día. Y él empieza a funcionar, o sea, es formado, como dice aquí, Bayetzer. Vamos a poner un día local para que nosotros podamos entender que eso es una dimensión, por supuesto. Este día de 24 horas no es lo mismo que aquel día de la creación. Pero para darnos una idea, al Adán es creado cerca de las 9 de la mañana, poniendo un horario. A las 12 lo crean. Ya le ponen su alma, su Nefesh Hayim, su cuerpo empieza a manifestarse. Bueno, él tenía 6 horas para esperarse, porque de 12 a 6 son 6 horas. Y a las 6 de la tarde comenzaba el Shabbat. Él tenía esas 6 horas para trabajar todo y estar seguro, porque en el día del Shabbat él sí podía tener acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal sin ninguna consecuencia. Mas sin embargo, el Adán no se esperó, y él a las 12 del día o del mediodía prueba del árbol del conocimiento del bien y del mal. Le faltaron 6 horas. De 12 a 6, pues son 6 horas. Le faltaron 6 horas
Y es de ahí cuando el Adán cae, que le dan 6 horas o 6 años o 6 días para que se recupere o para que se regenere en ese 6 donde él no pudo aguantar y cometió el pecado. Bueno, varios pecados: la desobediencia, el haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ahí entonces que viene los 6 días. Reinterpretándolo diría, recuerda el día séptimo para santificarlo. Las 6 horas que te faltaron para perfeccionarte, tienes que trabajarlas, porque a las 6 de la tarde comienza el Shabbat. Por supuesto que no está diciendo así, yo se lo estoy reinterpretando de acuerdo a cómo viene la cronología. Pero es interesante. ¿Por qué? Haciendo una analogía con el Mesías, con Yeshua, nuestro Mesías, él lo prenden en la madrugada. Él lo juzgan aproximadamente como a las 6 de la mañana, cosa inusual. A las 9 de la mañana lo sentencian. A las 12 lo cuelgan. Y él está colgado por 3 horas, de 12 a 3. A las 3 muere. Pero es que todo tiene relación con la caída de los 6 días del Adán. Ahora, él muere a las 3. Y el próximo, los 3 días, otra vez 3 días, él resucita a las 3 de la tarde. No me quiero meter más en eso para no enredarlo, pero es que eso tiene que hacerse muy sutil, de una manera muy despacio. Pero solamente le dejo saber eso, que al Adán le faltaron 6 horas para poder acceder a ese árbol, si es que quería acceder. No lo hizo, y de ahí ese 6 es que le dicen: 6 horas trabajarás, 6 años o 6 días. El tiempo es hasta, digámoslo así, virtual, porque no sabemos si son 6 días, si son 6 años, si son 6,000 años. 6 horas, 6 días, 6 años, 6,000 años. Pero cuando a Adán lo expulsan, le dicen: Adán, me regreso al origen. ¿Quiénes son las almas hebreas? Ya le dije, el Adán. Y dice: Adán, vas a morir a los 6, el día que mueras, el día que comas el fruto, ese día morirás. Adán come en ese primer día. Es un día de 1000 años, como lo dice el Salmo y como lo dice después Kefas o Pedro. Para Yahweh un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Adán come y ese mismo día morirá. Va a vivir 1000 años. Pero en eso le dicen: tiene solamente 6,000 años o 6 días o tus 6 horas que te faltaron para que te restaures. Pero el Adán, muy inteligente, comenzó a trabajar desde el primer día. Nos cuenta un Midrash que Adán, junto con el Creador, ya lo habían sentenciado y él empezó a trabajar porque solamente tenía 6 días o 6,000 años. Y nos dice que al pasar ven un alma muy bonita, nos dice un Midrash, y esa alma era David. Pero es muy interesante porque David solamente tenía 3 horas de vida. Y Adán le pregunta al Creador: ¿y quién es esa alma tan preciosa que está en el jardín del Edén? Dice: bueno, ese es David. Pero él no tiene más que 3 horas de vida. 3, 6, lo que le mencionaba hace un rato. Solamente tiene 3 horas de vida. Le dijo a Adán: yo le doy. Fíjese lo que nos dice, es que todo eso solamente son como mensajes subliminales, usando esas palabras. Dice: yo le doy 70 años de mi vida. Y le dice el Creador: bueno, tienes que trabajar. Tienes 6 años. Y si tú le quieres dar 70 años al David, pues dáselos. ¿Por qué hizo eso Adán? Aquí vienen 2 formas. Cuando nos dice que Adán le dio 70 años, le está diciendo: a ver, cada sefirá tiene 10 sefirot, vale por 10. O sea que son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 aquí. Pero ahorita lo voy a mostrar porque
la tierra se llama David, no tanto el personaje David. La tierra se llama David, o se llama Malhut, o se llama reino. El Adán le está diciendo al Creador, bueno, me voy a restaurar. Tengo 6,000 años para restaurarme, o tengo 6 días de trabajo, o tengo 6 años de ser siervo. ¿Podría yo tener un lugar para hacer mi tikkun o para arreglarme? Le dice el Creador, bueno, si lo deseas, dame otra dimensión. Y dice, perfecto, le doy a David 70 de mis años. Le está diciendo, me proveo de un lugar para prepararme, para corregirme. Y el Creador le dice, bueno, si quieres eso, perfecto. Dice, ok, porque tenía 6 días o 6 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y dice, yo busco un 7º día, o busco un 7º lugar para llevar a cabo todos los mandamientos. Pero el nombre de Adán incluye lo que le estoy contando. La Aleph de Adán, la Dalet de David y la Mem de Mashiach. Y aquí, bueno, es que todo es importante, todo esto es importante. Son como claves sobre claves. Aquí, ¿qué le está diciendo al Adán? Bueno, al Adán yo le doy, el Adán le dijo, yo le doy años a David. En otras palabras, yo me dispongo de un lugar para llevar a cabo mi corrección, y este mismo lugar le va a dar paso al Mesías. Déjenme, voy un poco más despacio aquí. Si David es la tierra, entonces la tierra va a traer al Mesías para su total restauración. Es de ahí entonces que nos dice que de David viene el Mesías. Ahora, es muy importante entender esto. El Mesías en realidad no viene del rey David terrenal, sino es traído, porque se dice, de David viene el Mashiach, no genealógicamente, sino del clamor de David. La tierra se va a encargar de clamar, de pedir auxilio, y a través de la tierra o del clamor que tenga la tierra es que viene el Mashiach. Ahí el título de que la tierra traerá al Mesías, o de David viene el Mesías. Pero estas claves, pero mire, déjeme decirle esto. En la historia nos dice que el rey David, que es la tierra, déjeme ponerle aquí estos datos. El rey David le pregunta al Creador en el Salmo 39:5: hazme saber, Yahweh, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuánto tengo de ser del mundo. Este es el rey David, pero esta es la historia. Ahora, si le pongo estos datos, ya es un poquito diferente y es similar a lo que le vengo explicando. Porque si nosotros vemos tradicionalmente, cada uno de estos lugares es un personaje bíblico. Aquí está Abraham, aquí está Isaac, este es Jacob, este es Moshe, este es Aarón, este es Joseph, y este es David. Y así se le conoce. Tenemos aquí en línea Abraham, Isaac, Jacob, Aarón, Moshe, Joseph y David. David, nuevamente le repito, es la tierra. David es la tierra. No es el rey David, es el Midrash. Nos dice que el rey David va a traer al Mesías, como le mencioné, pero no, en el Midrash, y sí, David, la tierra, va a traer al Mesías porque está muy cercano. Aquí está. Joseph es el Mesías, es el Ben Yosef. Ahora, si nosotros suprimimos que el rey David habla y ponemos la tierra, entonces le diríamos aquí, que no dice, pero solamente se lo estoy interpretando. La tierra le dijo a Yahweh: hazme saber mi fin y cuándo sea la medida de mis días. Le estamos preguntando, creador del universo, como tierra, ¿cuándo es nuestro fin? Y vamos a ver otro Midrash,
porque este viene en el Talmud. En Shabbat 38a del Talmud viene esta historia. Se la voy a leer aquí primero y después la reinterpretamos. David dijo ante el Santo, bendito sea él: Ribono Sheolam, Yahweh, hazme saber mi fin. Es exactamente lo que se toma del Salmo 39:5. ¿En cuánto tiempo moriré? Yahweh le dijo: se decreta delante de mí que yo no revelo el final de la vida de carne y hueso. Pregunto además: ¿y la medida de mis días? Lo vuelvo a repetir, es exactamente lo que dice el Salmo 39:5. ¿En qué día del año moriré? Él le dijo: se decreta ante mí no revelar la medida de los días de una persona. Terco David, o terca David, vamos a interpretarlo. Nuevamente solicito: déjame saber lo efímera que soy. ¿En qué día de la semana moriré? Él le dijo: morirás en Shabbat. Ahora vamos a reinterpretarlo. David es la tierra, como le mencioné aquí. No es el rey David, y menos el que cantaba las mañanitas, como tradicionalmente se dice. La tierra le dijo al Santo, bendito sea el Maestro del universo: haznos saber nuestro fin. Cuando moriremos, Yahweh le dijo: se decreta delante de mí que no revelo el final de la vida de carne y hueso. Aquí está, no del rey David, de la tierra. La tierra preguntó además: ¿y la medida de mis días? ¿En qué día del año moriré? Se le dijo: se decreta ante mí no revelar la medida de los días de una persona, de un Adán. Nuevamente solicito: déjame saber lo efímera que soy. ¿En qué día de la semana moriré? Nos dijo: morirás en el día de Shabbat. Vamos a resumir esto. Si David es la tierra, entonces David solamente tiene 6 días y él va a morir en Shabbat. Después, pero bueno, es que en Bereshit, la palabra Bereshit, bara Elohim, Et HaShamayim ve'et ha'aretz, la frase completa, tiene 6 Aleph. Y cada Aleph equivale a 1 o equivale a 1000. Y si es 1 y es 1000, son 6 Aleph, entonces serían 6000 años. Pero es que el Midrash también nos dice que esta humanidad vivirá solamente 6000 años. 2000 años de confusión, el Tohu Bamohu, 2000 años de Torah y 2000 años de Mashiach. Y ahorita, bueno, en la actualidad estamos en el 5785, muy próximos a que se cierre la etapa de la restauración del Adán o del rey David, los días que va a vivir. Esta humanidad, pues le queda aproximadamente a la destrucción cerca de 5785, como de 230, 240 años para que este ciclo se cierre. Le preguntamos al creador del universo, la tierra o David como la tierra, dice: vas a morir en Shabbat. En Shabbat ya no vas a trabajar. Solamente tienes 6 días, 6 horas o 6000 años. Trabaja esto. Y vamos a terminar, que nos dice: este es David, esta es la tierra, 6 días trabajarás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el séptimo será Shabbat. Entonces, en base a esto, tiene sentido el texto con el cual iniciamos. Cuando es comprado un esclavo hebreo, cuando fue engañado por la Nahash, podrán obligarlo a trabajar durante 6 años, o durante 6 días, o durante 6000 años. El séptimo año va a morir o va a salir libre. Terminará su tikkun. El séptimo año el esclavo quedará libre sin que tenga que dar nada a cambio. Al final de los 6000 años le diremos al creador del universo: nuestro trabajo ha sido completo. Entonces ya no tenemos que dar nada a cambio. ¿Cuál fue la ayuda?
La ayuda fue de Joseph, de el Mesías. El primer Adán restaurando, bueno, el primer Adán, así se le llama al Mesías, restaurando, bueno, el texto lo dice de otra manera. El texto nos dice que el segundo Adán restaura al primer Adán. Esta es la ayuda. Y quiero cerrar enfatizando otra vez que el Mashiach viene de David. El Mashiach, que es Yesod, viene de David, viene de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra pedirá su ayuda para completar su corrección. Esto es muy interesante, muy difícil de explicarlo porque esto es muy amplio. Habría que repasar este estudio varias veces y estudiarlo más a fondo y entender que cuando se refiere a algún nombre es solamente una metáfora. Quédese en su corazón, o que se quede en su corazón, que David se refiere a la tierra y que entonces tiene sentido cuando decimos que el Mesías nace de David. Sí, porque David clama y entonces el Mesías viene. El Mesías no viene del rey David de acá abajo, porque el rey David de acá abajo tiene error, cometió pecado, y el Mesías era sin error, sin pecado. Muy interesante, muy amplio y mucho para analizar. Pero bueno, seguiremos en nuestros próximos estudios, el Creador mediante, si Él así lo permite, en nuestra próxima edición. Shalom Aleichem y bendiciones.